todos, bienvenidos a TIP Webinars. Estamos iniciando ya la segunda semana de este ciclo de capacitaciones técnicas que hemos diseñado especialmente para ustedes, nuestros clientes, con el apoyo de las principales marcas de la industria de HVAC. En TIP estamos muy contentos de celebrar, al lado de nuestros clientes y nuestros proveedores, nuestro aniversario número 29 con este tipo de iniciativas, a través de las cuales renovamos nuestro compromiso de ser siempre tu mejor aliado en asesoría. El día de hoy tenemos preparados para ustedes el tema de válvulas de expansión. Vamos a revisar con el apoyo de Heriberto Guerrero, él es ingeniero de ventas por parte de Sportland, el funcionamiento, selección y cómo identificarlas. Muchas gracias, Heriberto, por el apoyo y bienvenido. Gracias a ustedes, Liliana. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Heriberto Guerrero, soy ingeniero de ventas de Sportland para el área norte del país y como acaba de comentar Liliana, el día de hoy vamos a revisar las válvulas de expansión, cómo funcionan, seleccionarlas y cómo identificarlas en campo. Bien, las válvulas de expansión termostáticas de Sportland. Nosotros en Sportland generalmente usamos la abreviatura TEV, por sus siglas en inglés, Thermostatic Expansion Valve, o también podemos usar la referencia BET, por sus siglas en español, válvulas de expansión termostática. Pero como ya muchos de ustedes lo sabrán en el mercado, pues también podemos referirnos a este tipo de productos como válvulas TX, válvulas de termoexpansión, o simplemente como válvulas de expansión. Cualquiera que sea el caso, pues nos estamos refiriendo al mismo tipo de producto. En el caso de Sportland, pues tenemos muchos cuerpos de válvulas de expansión. Por ejemplo, estos que vemos aquí en la parte de abajo, en estas dos filas, pues son algunos de ellos, pero no son todos los cuerpos que tenemos disponibles. Los cuerpos, físicamente, si hablamos solamente de los cuerpos, por lo que podemos ver, no por la construcción interior, el cuerpo solamente nos está dando las características de las conexiones que tenemos disponibles y la forma de estas conexiones. Como podemos ver aquí, en los primeros tres cuerpos, pues nos ofrecen conexiones bridadas. Tenemos cuerpos que nos ofrecen, como esta válvula ER, conexiones soldar rectas. Hay otros cuerpos, como la válvula EG, que nos ofrece conexiones soldar angular. Y también tenemos cuerpos como el cuerpo tipo F o el cuerpo QE, que nos ofrece conexiones SAE-FLARE Roscar. Bien, también es importante comenzar a saber que nosotros en Sportland le vamos a dar un nombre, le vamos a asignar letras de nombre a cada uno de estos cuerpos diferentes. Podemos asignarles una letra, como es el caso de estos primeros tres cuerpos, el cuerpo tipo W, tipo M, tipo V. Podemos asignarles dos letras, el cuerpo tipo ER, o podemos asignarles hasta tres letras de nombre, como es esta válvula que tiene un cuerpo tipo EBS. Bien, por lo general estas letras no significan algo en particular, más bien es el nombre que Sportland le está asignando a este modelo. Que le asignemos un nombre con una, con dos o con tres letras, pues no significa algo en específico. Vamos a pasar ahora sí a platicar un poco del funcionamiento de las válvulas de expansión. Una válvula de expansión termostática la necesitamos, o su tarea principal en el sistema es mantener completamente lleno el evaporador bajo cualquier condición de carga. ¿Cuáles son estas condiciones de carga? Pues es la carga térmica que nosotros tenemos que abatir. Si estamos haciendo una aplicación de refrigeración, pues es la carga térmica del producto que tenemos que abatir. Si estamos hablando de una aplicación de aire acondicionado, pues es la carga térmica en conjunto del lugar que queremos acondicionar. ¿Por qué la válvula tiene que mantener completamente lleno el evaporador bajo cualquier condición de carga? Esto quiere decir que la válvula tiene que ir la válvula que tenemos aquí en amarillo, tiene que ir adaptando
la cantidad de refrigerante que va a inyectar a este evaporador. Si hay baja carga térmica, quiere decir que la válvula necesita saber que no tiene que inyectar tanto refrigerante a este evaporador. Caso contrario, sí. Por ejemplo, algo más práctico. Si tú tienes una cámara de refrigeración que le caben, por ejemplo, 10 pallets de aguacate y tú nada más tienes un pallet de aguacate ya a la temperatura que quieres, y de repente llegas con los otros 9 pallets restantes a temperatura ambiente y los metes a esta cámara de refrigeración, bueno, pues la carga térmica va a la carga térmica va a aumentar drásticamente. Por lo tanto, la válvula en ese momento tiene que darse cuenta de esto y tiene que inyectar mucho refrigerante a este evaporador que tenemos aquí para poder abatir esta carga térmica. Caso contrario, si tú tienes la cámara llena de producto y de un momento a otro sacas todo tu producto, la cámara se queda casi vacía, pues la válvula de expansión termostática tiene que darse cuenta de esto y tiene que alimentar mucho menos refrigerante al evaporador porque ya no hay tanta carga térmica que abatir. Esto lo logra la válvula de expansión ayudándose del sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento es básicamente cuántos grados por arriba de nuestra temperatura de saturación estamos. O como a mí me gusta explicarlo es cuántos grados arriba de la última vez que hubo presencia de refrigerante líquido estamos. En base a este sobrecalentamiento es como la válvula se guía y sabe qué tanto más tiene que alimentar refrigerante y qué tanto menos tiene que alimentar refrigerante. Para explicar cómo funciona esto dentro del evaporador, vamos a comenzar explicando a la izquierda la línea de líquido. Esta línea de líquido que tenemos marcada en verde, su función principal es hacer llegar a la válvula de expansión refrigerante 100% en estado líquido. La válvula va a tomar este refrigerante en estado 100% líquido y al momento de pasar por su puerto, que es muy pequeño, va a hacer que este refrigerante pierda presión y pierda temperatura, va a expandir dicho refrigerante y va a comenzar a entregar al inicio del evaporador un refrigerante que va a estar en estado de saturación. ¿Cuál es el estado de saturación? Es este estado de la materia en el cual estamos teniendo un cambio de fase. En este caso, este refrigerante que puede ser, para este ejemplo, el refrigerante que ustedes gusten, al momento de salir de la válvula de expansión ya está en cambio de fase, ya es una mezcla líquido-gas que conforme más calor se le añada, va al final a tender a convertirse en 100% gas. Bien. Existen dos tipos de calores, el calor sensible y el calor latente. Calor sensible es todo aquel calor que se usa para hacer un cambio de temperatura, la cual tú puedes medir en un termómetro. El calor sensible lo usa el refrigerante para cambiar de temperatura siempre y cuando el refrigerante esté en un estado de la materia que no sea un cambio de fase, ya sea sólido, ya sea líquido, ya sea gaseoso. Por lo tanto, el calor latente es el calor que usa, en este caso el refrigerante, para cambiar de fase. Este calor lo usa el refrigerante solamente para completar su transición, en este ejemplo, de líquido a gaseoso, pero el refrigerante se va a mantener a su misma temperatura de saturación y su misma presión de saturación. Es una propiedad de dichos refrigerantes. Usar este calor para completar el cambio de fase, pero no cambiar de temperatura. Acuérdense, el cambio de temperatura solamente es cuando un refrigerante está usando el calor sensible. Por lo tanto, para ponerles este ejemplo un poquito con más datos,
Si este refrigerante a la salida de la válvula de expansión sale en este punto, déjenme dibujar una flecha. Si en este punto, a la salida de la válvula de expansión, el refrigerante está saliendo a menos 10 grados centígrados y a cierta presión correspondiente, de acuerdo al refrigerante que sea, vamos a hacer un ejemplo, en este caso, vamos a decir que está a menos 10 grados centígrados y a 50 libras de presión, por decir algo, el refrigerante va a comenzar a circular el refrigerante también en este punto, podríamos decir nosotros que a lo mejor está 80% líquido y 20% gaseoso, pero ya está en cambio de fase. El refrigerante, al seguir circulando por nuestro evaporador, va a seguir absorbiendo calor. Va a llegar un punto donde este refrigerante, más o menos, vamos a decir por aquí, donde este refrigerante sigue manteniendo la misma presión y la misma temperatura a la cual empezó. En este ejemplo estamos diciendo que fue menos 10 grados centígrados y 50 libras, pero ya la proporción líquido y gaseoso va a ir variando. La proporción gaseosa va a aumentar y la líquida va a disminuir. Aquí podríamos decir que a lo mejor estamos 50% gaseoso y 50% líquido. El refrigerante va a seguir moviéndose a través del evaporador y va a seguir absorbiendo calor. Y vamos a llegar a este punto donde la gráfica dice punto de completa vaporización. Como su nombre lo dice, llega un punto donde el refrigerante es 100% gaseoso ya. Donde la última vez que hubo presencia de una gota líquida, pues fue inmediatamente antes de ese punto de completa vaporización. Hasta ligeramente antes de este punto, hasta ligeramente antes de este punto, podríamos decir que el refrigerante está 99% gaseoso y 1% líquido y sigue manteniendo la temperatura y presión. En este ejemplo, menos 10 grados centígrados y 50 libras. Todo este calor que tenemos en esta parte del evaporador que está en celeste, el refrigerante lo estaba usando para, como calor latente, lo estaba usando para cambiar de fase, más no para cambiar de temperatura. Una vez que ya tenemos este punto, que el refrigerante ya está en este punto de completa vaporización, que ya es 100% gas, ya no está en estado de saturación, ya no está en cambio de fase, ya ahora sí es refrigerante completamente gaseoso, este refrigerante todavía le queda recorrer un último tramo del evaporador, donde, por ende, va a seguir recolectando calor, va a seguir tomando calor. Pero como el refrigerante ya es 100% gaseoso, este calor que está tomando en este último tramo no es calor latente, ahora sí es calor sensible. Ahora sí, como el refrigerante es completamente gaseoso, este calor que esté tomando lo va a reflejar en un cambio de temperatura. Por lo tanto, a partir de aquí, que el refrigerante estaba a menos 10 grados centígrados, absorbió calor y va a llegar a la salida del evaporador, donde a lo mejor en este punto, donde tenemos el bulbo, el refrigerante es gaseoso y a lo mejor está a menos 5 grados centígrados. Este es el sobrecalentamiento. En este caso, el refrigerante, en este ejemplo, se sobrecalentó 5 grados centígrados. ¿Por qué? Porque su temperatura de saturación aquí a la entrada era menos 10 grados centígrados y a la salida, en este ejemplo, pues medimos que el refrigerante estaba a menos 5 grados centígrados. Por lo tanto, el refrigerante, el sobrecalentamiento en este ejemplo del refrigerante son estos 5 grados centígrados. El refrigerante subió 5 grados de su temperatura de saturación. O como lo dije, el refrigerante subió en este ejemplo 5 grados de la última vez que hubo presencia de refrigerante líquido, que fue en toda esta parte. Y en toda esta parte pues estábamos a menos 10 grados centígrados. Bien, ¿cómo usa la válvula de expansión este sobrecalentamiento que ya medimos aquí donde está el bulbo? Pues justo con el bulbo de la válvula de expansión. El bulbo, como ya muchos de ustedes sabrán, se conecta a la salida del evaporador.
este bulbo va a tomar la temperatura de la salida del evaporador, de la línea de succión, y va a ir unido con la válvula de expansión. Entonces, este bulbo, técnicamente podríamos decir que está midiendo el sobrecalentamiento. Por lo tanto, en este ejemplo quedamos que aquí teníamos 5 grados centígrados de sobrecalentamiento. ¿Cómo va a actuar la válvula? La válvula, pues nosotros la vamos a ajustar para el sobrecalentamiento deseado. Supongamos que en este caso queremos estos 5 grados centígrados de sobrecalentamiento. Bien, si la carga térmica aumenta, esto nos va a dar por ende que este sobrecalentamiento va a aumentar de 5 a 8 a 10 grados centígrados. El bulbo técnicamente le va a decir a la válvula, abre más, el sobrecalentamiento es muy grande, está arriba de lo que queremos, que en este caso es 5, por lo tanto la válvula va a abrir más, alimentar más refrigerante y va a terminar disminuyendo este recalentamiento a lo deseado. La válvula siempre va a buscar el ajuste que tú le diste de sobrecalentamiento. Caso contrario, si en esta parte tenemos 3 grados centígrados de sobrecalentamiento, pues la válvula a través del bulbo va a saber esto y lo que va a hacer es restringir el flujo de refrigerante para que a la salida de este evaporador este sobrecalentamiento comience a subir, en este caso de 3 a 5, que es lo deseado, y en 5 la válvula va a tratar de mantener este sobrecalentamiento. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Recuerden que pueden usar la sección de preguntas y respuestas, el chat, levantar la mano, les puedo habilitar el micrófono. Con toda confianza, por favor, si alguien tiene alguna duda, favor de informármelo. Bien. Perfecto. Dice aquí Abraham González, muy bien explicado. Y Martín, tenemos dos preguntas. Primero, Martín dice, ¿es recomendable ajustar manualmente la válvula cuando el sobrecalentamiento es muy alto? Bien, aquí el proceso sería dejar que el sistema se estabilice y una vez que el sistema esté estabilizado, ahora sí, medir el sobrecalentamiento y en base a ese sobrecalentamiento que tú obtuviste, pues ajustar la válvula con el sobrecalentamiento deseado. Ahora bien, recuerden que como estamos hablando, déjenme regreso, de válvulas mecánicas, en este caso tenemos que cada vez que nosotros ajustamos esta válvula de expansión mecánica, cada vez que nosotros hacemos un ajuste de sobrecalentamiento, pues tenemos que darle tiempo a que el sistema se estabilice. Este tiempo va entre 35 y 45 minutos. Por lo tanto, cada que tú haces un ajuste en la válvula, hay que permitir entre 35 y 45 minutos de funcionamiento del sistema para volver a medir el sobrecalentamiento, hacer nuestro cálculo de sobrecalentamiento en el principio de la línea de succión y revisar si ahora sí ya están los parámetros deseados. Si no está, hay que seguir haciendo otra vez, repetir este proceso. Ajusten la válvula, permitir 35, 45 minutos de estabilizar el sistema y seguir midiendo el sobrecalentamiento. Muy bien, vámonos por orden. La siguiente pregunta es de Juan Prado, que nos dice, ¿cuál es el rango máximo y mínimo de ajuste de la válvula? Yo creo que te refieres al ajuste de el sobrecalentamiento. En este caso, el ajuste, perfecto, el ajuste recomendado de sobrecalentamiento en Sportland viene en base a la aplicación. Tenemos 3 aplicaciones: aplicación de aire acondicionado, aplicación de refrigeración de media temperatura, o mejor conocido como refrigeración comercial, y aplicación de baja temperatura. El ajuste recomendado de Sportland para la aplicación de baja temperatura es de 2 a 3 grados centígrados de sobrecalentamiento. El ajuste recomendado para la aplicación de media temperatura es de 3 a 5 grados centígrados de sobrecalentamiento. Y
El ajuste para aire acondicionado es de 5 a 7 grados centígrados de sobrecalentamiento. Ese es el ajuste recomendado de sobrecalentamiento que ustedes deben de estar teniendo a la salida del evaporador de acuerdo a la aplicación que ustedes tengan. Siguiente pregunta, me parece. Eduardo Imperial pregunta, ¿el bulbo hace abrir o cerrar la válvula por temperatura? ¿El igualador externo lo hace por presión? Esa es la pregunta. Lo voy a contestar en una diapositiva más adelante con todo gusto, cómo funcionan internamente las presiones de trabajo de las válvulas de expansión. Me parece que la siguiente pregunta es del chat de Uniconfort. Nos dice, ¿cómo podemos saber cuando la válvula de expansión está tapada y no esté funcionando al 100%? ¿Y por qué pasa esto? Yo creo que esta pregunta sería para otra plática de servicio adecuado de válvulas de expansión y otros productos, pero a grandes rasgos, pues cuando una válvula está tapada, podemos ver el efecto de que el sobrecalentamiento va a estar aumentando y la válvula no va a poder abatirlo, porque como está tapada, pues no está alimentando el refrigerante deseado al evaporador a grandes rasgos. ¿Y por qué pasa esto? Pues que una válvula se tape, recuerden que las válvulas de expansión, no solo las válvulas de expansión, sino muchos otros aditamentos que tenemos nosotros en nuestro sistema tienen pasadizos internos muy pequeños, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros contaminantes, que también sería otra plática para ver en el futuro. Por lo tanto, pues los contaminantes son los responsables de que se tapen nuestras válvulas. Por eso hay que siempre estar al pendiente de nuestros filtros de línea de líquido, nuestros filtros de succión y usar unos filtros que sean competitivos en el mercado, que tengan alta calidad y que sean obviamente de construcción de núcleo moldeado para que pues, el filtro no se desbarate y no termine el mismo filtro contaminando tu sistema. Y la última pregunta que tenemos por aquí antes de seguir con la plática es de Manuel Morales. Dice, ¿en qué afecta reducir los diámetros de salida de una válvula? Ejemplo, yo estoy ocupando una EBS V11 de 5 octavos por 1 o 3 octavos y tengo solamente disponible 5 por 7 octavos. También lo vamos a ver, se me hace que en unas 2 o 3 diapositivas, Manuel, pero sí afecta la caída de presión. Si tú estás modificando el tamaño de entrada y de salida de una válvula de expansión, esto puede generar caídas de presión que al final del día están afectando el cálculo de la válvula. En Sportland lo que hacemos es, dependiendo la capacidad de las válvulas, nosotros habilitamos ciertas medidas. Por ejemplo, si tenemos una válvula de 30 toneladas, pues esta válvula no te la vamos a ofrecer en conexiones de 3 octavos por media pulgada de salida. ¿Por qué? Porque estas conexiones son muy chicas para el flujo de 30 a 35 toneladas. Entonces, en Sportland tratamos de empatar las conexiones disponibles con el flujo, las toneladas de refrigeración de las válvulas. No hacer esto, como te digo, puede generar caídas de presión que al final del día van a afectar el cálculo que tú hiciste de selección de esta válvula. Y esto puede afectar el desempeño de la válvula, que yo creo que lo vamos a ver un poquito más ejemplificado cuando veamos la parte del funcionamiento interno. Perfecto, pues vamos a continuar. Muchas gracias a todos por sus preguntas y por estar participando. Si me quieren hacer una pregunta por audio, con toda confianza pueden levantar la mano y puedo habilitarles el micrófono. Bien, este es un ejemplo. Ahorita vamos a ver los diferentes conexiones, aterrizándolos con un cuerpo en específico para irnos familiarizando. Yo sé que muchos de ustedes pues sí conocen nuestra nomenclatura, pero para los que no la conocen tanto, pues irnos familiarizando y que vean cómo se dividen estos subtipos de válvulas. Por ejemplo, aquí tenemos la válvula tipo R.
Al decir tipo R, técnicamente nos referimos a esto que vemos aquí, a la válvula en blanco. Como ven, ni siquiera en esta imagen pues no le pusimos una etiqueta de qué refrigerante y de qué capacidad es. Tenemos aquí, Joel López está levantando la mano. Joel, por ahí ya está habilitado tu micrófono, nada más es de que te desmutees y si nos quieres compartir alguna pregunta con toda confianza. Miren, lo que se desmutea Joel, seguimos. Bien, esta válvula está en blanco y es el tipo R. Y esta válvula tipo R pues tiene las características físicas que todos estamos viendo, que tiene conexiones angulares y que estas conexiones angulares son Sae-Flair, Roscar, y también podemos ver otra característica física de este tipo de cuerpo, que es que aquí tenemos, como se puede ver mejor en el dibujo de corte lateral, tenemos un filtro de malla que puede ser removible. Estas son las características físicas del cuerpo R, pero ahora bien, este cuerpo R, como todos los demás cuerpos, se va a subdividir en diferentes válvulas. Número 1, el cuerpo R va a tener subdivisiones de refrigerantes. En este caso, solamente en esta tabla vamos a ver las subdivisiones para refrigerantes R22, 407 y 422. Y a su vez, una vez subdividiéndolo en refrigerantes, el cuerpo R se va a dividir en capacidades nominales. En este caso, este cuerpo R se divide en capacidades nominales desde 1/3 hasta 6 toneladas. Como pueden ver, la nomenclatura R hace referencia al cuerpo R, la V, esta letra V hace referencia al código de refrigerante, en este caso para esta familia de refrigerantes, R22. Después tenemos la E de ecualizador externo y después tenemos las toneladas nominales, que como les digo, en este caso, en esta familia, pues se divide desde 1/3 hasta 6 toneladas nominales. A la derecha pueden ver, en este caso en específico, da la casualidad que solo en Sportland solo tenemos disponible un juego de tamaño de conexiones para cada submodelo de válvula R. Por ejemplo, la RV6, que es una válvula R para R22, ecualizador externo de 6 toneladas nominales, pues solamente está disponible con entrada de 3 octavos y salida de media pulgada. Da la casualidad, pero ahorita vamos a ver otro ejemplo donde ya no es así. Este es el caso del ejemplo de la válvula tipo ER. La válvula tipo ER, como podemos ver aquí, pues presenta una característica física de que tiene conexiones soldar rectas. La entrada y la salida de la válvula pues están en horizontal, por eso le llamamos que es una válvula recta. Bien, aquí en esta tabla pues también tenemos las subdivisiones de la válvula ER. Igual que la anterior, la válvula R, esta válvula va desde, en el caso de R22, desde 1/3 de tonelada hasta 6 toneladas. Pero, a diferencia de la válvula R, en este caso, sí, para cada conjunto de capacidades, pues tenemos una combinación de diferentes conexiones. Por ejemplo, estas últimas 3 válvulas, denme un segundo. Estas últimas 3 válvulas, las ERVE6, pues es la misma válvula, va a ser una válvula de cuerpo ER para R22 con ecualizador externo y de 6 toneladas nominales, es la misma válvula, misma capacidad, mismo refrigerante, pero está disponible en 3 configuraciones de conexiones diferentes. Media por 5 octavos, media por 7 octavos y 5 octavos por 7 octavos. Así lo podemos ver con las demás capacidades de válvulas. Bien, ahora sí respondiendo complementando la pregunta que nos hacía hace unos momentos el compañero en base a aumentar o disminuir. Como ya les decía, aumentar o disminuir dichas conexiones pues afecta que podemos tener caídas de presiones ya sea antes o después de la válvula. Lo mismo nos afecta si las tenemos antes o después, porque pues nosotros no consideramos esa caída de presión al seleccionar la válvula.
Pero la buena noticia es que ustedes pueden disminuir o aumentar las conexiones siempre y cuando lo aumenten o disminuyan un cuarto de tamaño de la conexión de la válvula hacia arriba o un cuarto de tamaño de la conexión hacia abajo. Nosotros en Sportland consideramos que es prescindible esa caída de presión que se causa al hacer esto. Por lo tanto, ustedes podrían aumentar o disminuir. Por ejemplo, si tú aquí tienes una conexión de 7 octavos a la salida, pues tú puedes disminuirla a 5 octavos. Usando un acople, no hay ningún problema. Si tú tuvieras, por ejemplo, acá una conexión de 7 octavos, podrías aumentarlo un cuarto hacia arriba usando un acople y pasarla de 7 octavos a 1 octavo. Por lo tanto, ustedes sí pueden disminuir y sí pueden aumentar el tamaño de las conexiones, ya sea de entrada o de salida, pero recordando la regla que tiene que ser un cuarto solamente un cuarto hacia arriba o un cuarto hacia abajo. El otro tipo de conexiones con el cual están disponibles nuestras válvulas son conexiones bridadas ODF, como es el ejemplo de la válvula M. No vamos a explicar de nuevo como las anteriores, los submodelos, porque como pueden ir viendo, pues es el mismo caso para cada uno de los tipos de válvulas. También tenemos las conexiones bridadas, como es el caso de las válvulas tipo D. Bien, ahora sí vamos a explicar la nomenclatura. Esto es muy importante que ustedes sepan leer la nomenclatura de nuestras válvulas para cuando ustedes vean una válvula en campo, pues rápidamente la identifiquen y sepan rápidamente qué sustituto o qué información darle a TIP, a su sucursal de TIP, para solicitar una válvula de repuesto. Bien, la nomenclatura empieza con el tipo de cuerpo. Recuerden que empezamos la plática con esto. Yo les mencionaba, los cuerpos se pueden llamar con una letra, con 2 letras o con 3 letras. Hemos visto cuerpos con una letra, en ejemplo vimos la válvula tipo R. Ya vimos ejemplos con 2 letras, por ejemplo la válvula tipo ER. Otros ejemplos, no sé si están, me imagino que todos están familiarizados con las válvulas Sportland, pues otros ejemplos clásicos de cuerpos Sportland con una sola letra podría ser nuestra válvula tipo O, que es una de las que más se usa en campo. Y un ejemplo con 3 letras, se me hace que ya me lo preguntaron hace rato, pues sería la válvula tipo EBS, por ejemplo. Bien, ya sea que el cuerpo tenga 1, 2 o 3 letras, el nombre del cuerpo va a ir siempre aquí, al principio de la nomenclatura. Acto seguido, sigue el código de refrigerante. En Sportland asignamos una letra a cada uno de los refrigerantes que tenemos en el mercado, lo cual lo pueden ustedes ver en esta pequeña tabla. No son todos los refrigerantes, no son todas las letras que hemos asignado, pero pues, los más comunes están aquí en esta tabla. Podemos ver los más comunes, los que más estamos usando, pues puede ser la UV para el R22, que son los ejemplos que hemos dado en las anteriores diapositivas. También pueden ver que la UV pues se comparte, en este caso se comparte con el 407A y con el 422D, porque son refrigerantes termodinámicamente muy parecidos que pues los estamos encasillando en la misma letra. Otras letras, otros refrigerantes a considerar, pues por ejemplo sería la letra S para el 404 que se comparte con el 408, la Z de 410A para los que se dedican a aire acondicionado, pues el código que asignamos al 410A es la letra Z.
Otros refrigerantes a considerar también sería la letra P para 507 y a lo mejor todavía la letra J para el 134A. Con el tiempo, pues ustedes se van a ir familiarizando con el uso de las válvulas, uno se va familiarizando con los códigos de letra de los refrigerantes, pues que más usa. Acto seguido viene la letra E. Si la válvula, como vemos físicamente en esta imagen, tiene ecualizador externo, pues la nomenclatura va a incluir esta letra E después de la letra de código de refrigerante. Si por ejemplo, aquí esta nomenclatura sería EGVE. Si esta válvula tuviera ecualizador interno, pues la nomenclatura sería EGV y sin la E. Esta E, cuando la válvula tiene ecualizador interno, pues no se pone en la nomenclatura. Bien, esto realmente es, por así decirlo, lo más complicado de la nomenclatura, leer esta primer parte. Pero, pues el siguiente tip es muy sencillo. Como después de la E debería seguir la capacidad nominal y va después de un guión, para que se les haga más fácil si están batallando con que si el tipo de cuerpo tiene 1, 2 o 3 letras, lo más sencillo es ponerse en el guión y leerlo en reversa. Si te pones en el guión y en reversa ves que hay una E, pues ya sabes que esa es, significa que la válvula tiene ecualizador. Si no hay una E, si te encuentras cualquier letra excepto la E, significa que tú ya estás leyendo el código de refrigerante, de letra de refrigerante. Y ahora sí, después de saber la letra de código de refrigerante, lo que sobre hacia la izquierda es el tipo de cuerpo de la válvula. Perfecto. Después entonces del guión vamos a tener la capacidad nominal de la válvula en toneladas. Mucho ojo porque estamos hablando de capacidades nominales, no capacidades reales de acuerdo a la aplicación. Estas son capacidades nominales. Lo voy a explicar un poquito más adelante. Después vamos a tener un guión y vamos a tener la letra de la carga termostática. Recuerden que en Sportland, pues siempre Sportland inicia con en 1934, con la idea de las cargas termostáticas selectivas que mantenemos hasta ahorita, que quiere decir que nosotros sabemos que debe de existir una carga en específico para cada aplicación para asegurar un excelente performance de las válvulas de expansión. Por lo tanto, hay cargas termostáticas para aire acondicionado, cargas termostáticas para refrigeración comercial y cargas termostáticas para baja temperatura. Después va a seguir, ahora sí, las características de conexiones. En Sportland, nosotros damos las conexiones en octavos de pulgadas. Por lo tanto, generalmente, ustedes van a estar viendo que a lo mejor las conexiones las podemos representar de esta forma, 5 por 7. Esto quiere decir que la entrada sería de 5 octavos y la salida de 7 octavos. Si vemos algo así, un 3 por 4, quiere decir que la conexión de entrada es de 3 octavos y la salida es de 4 octavos, o lo que es lo mismo, media pulgada. Nada más hay que tener cuidado con cuando ya nos pasamos del entero. Si ustedes ven, por ejemplo, conexiones 9 por 11, pues esto quiere decir que la conexión de entrada es de 1 octavo y pues la salida es de 3 octavos, o lo que son lo mismo, 11 octavos. Y para terminar casi, pues la medida del ecualizador externo. Si se cuenta con ecualizador externo, la medida siempre va a ser de 1/4. Por lo tanto, a veces ni siquiera incluimos la medida del ecualizador en este conjunto de conexiones, porque todos los ecualizadores externos de Sportland son de tamaño 1/4 de pulgada. Y por último sigue el largo del capilar, que es el largo de este capilar que une el bulbo con el elemento de la válvula. En este caso, 5 pies es el estándar de este largo. También se puede encontrar a la mitad, que son 30 pulgadas. Bien, vamos a borrar esto. Parece que no hay ninguna pregunta, por lo tanto, vamos a
a continuar. Esta es una tabla es la tabla que usamos para seleccionar las cargas termostáticas que les acabo de comentar. Esto es muy importante que lo sepan porque, como les decía, existen ciertas cargas termostáticas que son exclusivas de cierta aplicación. ¿Cómo se usa esta tabla? Pues se usa haciendo un cruce horizontal con una línea vertical. A la izquierda tenemos las aplicaciones, que como les decía, tenemos aplicación de aire acondicionado, tenemos aplicación de refrigeración comercial, aplicación de baja temperatura y aplicación de extrema baja temperatura. Y en la parte superior tenemos los diferentes tipos de refrigerantes. Pues básicamente lo que vamos a hacer es un cruce un cruce entre la línea horizontal y la línea vertical. Por ejemplo, déjenme hago otro dibujo. Si queremos nosotros saber cuál sería la carga termostática correcta para una aplicación, vamos a decir de R22, pues vamos a posicionarnos aquí en nuestra columna de R22. Después sabemos que nuestra aplicación es de refrigeración de media temperatura, pues nos posicionamos aquí en media temperatura. Por lo tanto, la carga termostática que está surgiendo de este cruce de las líneas horizontales y verticales nos está dando como resultado esta carga, la carga VC, que en este caso tiene la particularidad, número 1, de que la carga empieza con el código de refrigerante. En este caso, recuerden que la V era para R22. Por lo tanto, si nosotros siempre le llamamos a esta carga, pues la carga C, que sería la carga de refrigeración de media temperatura o refrigeración comercial, la famosa carga C. Y de esta forma ustedes ya seleccionaron la carga termostática. Ahora bien, todavía tenemos que hacer un paso extra, que es, de una vez que tú encontraste tu carga, tenemos que ir a la derecha, si hay alguna otra carga, saltarla y llegar a la última columna. Que en esta última columna, como podemos ver aquí arriba, que lo voy a poner en un círculo, dice la leyenda Actual Thermostatic Charge, carga termostática actual o carga termostática real, que vuelve a ser la VC. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué ponemos esta última columna de carga termostática real? Porque hay refrigerantes, como les decía hace rato, que son termodinámicamente muy compatibles y que comparten la misma carga termostática, exactamente la misma, pero a lo mejor tienen diferente letra. Es el caso de, por ejemplo, el 407C. El 407C no está agrupado con la letra V, con el 22, el 422 y el 407. Se le asignó hace muchos años la letra N al 407C, pero nosotros a lo largo de los años hicimos ingeniería con nuestras cargas termostáticas y los hicimos compatibles. Ahora bien, pues por la historia, pues quedó con la letra N, con diferente nomenclatura, pero es exactamente la carga NC y la carga VC es exactamente la misma carga termostática. Entonces, si hay dos cargas, 2, 3 o 4 cargas en una misma línea horizontal, quiere decir que estas cargas termostáticas son exactamente las mismas. Por eso es que al final le ponemos carga termostática real, que es la carga termostática, es la nomenclatura con la cual nosotros marcamos esta carga termostática. En este caso, la NC y la VC son exactamente iguales. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos selección de una carga termostática para 407, pues haríamos lo siguiente, haríamos el cruce aquí. Esta cruz nos está diciendo que la carga que buscamos es la NC, pero como tenemos que irnos hacia la derecha a buscar la carga termostática real, pues la tablita nos diría, ok, te dije que era la NC, pero realmente la carga que tú vas a comprar o buscar en TIP sería pues la carga con nomenclatura VC, que sería exactamente la misma
la misma carga termostática. No sé si alguien tiene aquí alguna pregunta en esto de las cargas termostáticas. A lo mejor se ve un poquito confuso cuando vemos la tabla con muchas cargas, pero pues por ejemplo, yo creo que ustedes al saber esto de que las cargas en una misma línea horizontal son exactamente las mismas, pues ya puede ayudarles un poco. Si nadie tiene preguntas aquí con cargas termostáticas o con cómo seleccionarlas, voy a proceder a continuar. Tenemos una pregunta, dice Juan Prado, o sea, ¿puedo sustituir así por equivalentes? Sí, puedes sustituir estas cargas equivalentes, puedes sustituir la VC por la NC, puedes sustituir la SC por la RC y así sucesivamente, siempre y cuando estén en la misma línea horizontal de esta tabla. De hecho, esas cargas termostáticas, por ejemplo, hablando de la VC con la NC, que les digo que son la misma, pero las puedes encontrar de ambas formas, en la etiqueta de esas válvulas va a mencionar todos los refrigerantes con los cuales son compatibles. Por lo tanto, pues técnicamente pues no hay pierde. Justo de esto es lo que hablo. Esta filmina básicamente es para representarles a ustedes los nuevos refrigerantes. El refrigerante 448 y 449 son refrigerantes que cada vez estamos viendo más y más en equipos originales de refrigeración. Y nosotros pues ya estamos listos. Hicimos nuestros estudios y determinamos que el 448 y 449 es compatible con nuestra familia de productos del R22, o sea, con los códigos de refrigerante V y N. Por lo tanto, ustedes a partir de ya, o desde hace ya muchos meses, cuando compren válvulas para R22, van a ver que tenga esta leyenda. Perdón, a partir de julio, del 1 de julio, van a ver que las válvulas para R22, que esta es la etiqueta que van en el elemento de la válvula, va a tener esta leyenda abajo, que también lo puedes usar para 448 y 449. Y la etiqueta de la caja también incluye aquí los refrigerantes 448 y 449. En el caso de los puros elementos termostáticos, si ustedes van a comprar un elemento termostático para hacer el cambio, este es un ejemplo de un KT43VC, un elemento termostático tamaño 43 para R22 de refrigeración comercial. Este elemento termostático va a incluir aquí el refrigerante, que también es, aparte de ser para 22, 407 y todos los demás, también lo puedes usar para 448 y 449. Y a su vez la etiqueta de la caja del elemento termostático, pues también incluye aquí el 448 y 449. Y aprovecho pues la etiqueta para que esta es la etiqueta del producto de la válvula, pues para que vean que vienen aquí en la etiqueta pues todos los refrigerantes para los cuales son compatibles. Hay veces, en el caso del 410A, que esta etiqueta va a ser rosa, porque usamos el código de color que la ARI asigna al refrigerante, que es el mismo que usan las boyas. Si es 410A, pues esta etiqueta va a ser rosa, y va a ser rosa completamente, porque pues ese refrigerante no es compatible con otros. En este caso el 22 es compatible con todos estos. Hay veces que es para, la etiqueta viene dividida en dos porque es compatible, son dos refrigerantes compatibles, o puede venir dividida en más refrigerantes que son compatibles. Bien, también existe las cargas termostáticas con límite de presión. Estas son unas cargas termostáticas especiales que te limitan la presión de succión. Tienen una característica especial en su construcción que van a traer un limitante de presión. Esto nos sirve para limitar la presión de succión y que no le llegue tanta presión a nuestro compresor si ese fuese el caso. Generalmente pues se puede usar en equipos con un solo compresor en el cual el compresor necesite limitar su presión de succión. Pues en ese caso ustedes podrían usar una de estas cargas termostáticas con MOP. ¿Cómo reconocer estas cargas termostáticas? Estas cargas termostáticas
van a acabar su nomenclatura con una P y con un número o solamente con una P. Existe esta tabla que te dice cuál es el limitante de presión real en el sistema para el cual va a trabajar esa carga. Por ejemplo, si tenemos una VCP 100, esta carga va a tener un limitante de presión de 90 libras en la succión. Por ejemplo, tenemos la VCP, esta va a tener un limitante de 55 libras en la succión y así sucesivamente. Estas son las cargas termostáticas con límite de presión. Bien, vamos a pasar a explicar la parte de los ecualizadores, ya sea interno o ecualizadores externos. Antes de explicar la diferencia entre ambos, voy a aprovechar este dibujo para responder a una pregunta que me hacía alguien antes y que yo les dije, ahorita voy a explicar cómo funciona internamente la válvula. Creo que con esto voy a responder tu pregunta. Existen 3 presiones fundamentales adentro de las válvulas de expansión. Una es una fuerza de apertura y 2 son fuerzas de cierre. La primera la vamos a tener de esta manera. Voy a usar el color verde para identificar una fuerza de apertura. La primera vendría de esta manera, de arriba hacia abajo. Esta fuerza de apertura es la fuerza que genera el bulbo. El bulbo, que debería estar aquí, pero no se ve en la imagen, debería estar aquí. Este bulbo tiene refrigerante adentro, por lo tanto, entre más se caliente la succión, pues más se va a calentar el bulbo. Y este refrigerante, obviamente, entre más se caliente, más presión va a tener. Por lo tanto, es una fuerza de apertura. ¿Por qué? Porque entre más presión tenga esta laminita que vemos aquí, voy a pintarla en color rosa. Esta laminita que tenemos aquí es el diafragma. Este diafragma es una pequeña laminita de metal que tiende a deformarse con la presión o con la fuerza. Por lo tanto, entre más calor tenga el bulbo, ese refrigerante va a subir de presión. Va a llegar un momento donde esta lámina se deforme y se deforme hacia abajo como una U. Cuando se deforma hacia abajo, obviamente pues aquí el movimiento que yo les hago es muy exagerado, realmente se deforma menos. Conforme se deforme, va a desplazar los mecanismos internos de la válvula. Esta barra de empuje, su nombre viene porque está empujando, se está dejando empujar por este diafragma y a su vez está conectada con el puerto de la válvula. Entonces va a querer abrir la válvula porque cuando este diafragma se deforme, va a mover la barra de empuje hacia abajo y la barra de empuje va a mover el puerto. Y ahora sí va a salir el refrigerante por aquí, va a abrir la válvula. Por eso la fuerza del bulbo le llamamos que es una fuerza de apertura. El bulbo siempre va a querer abrir la válvula. Después vamos a tener, voy a dibujar en rojo, vamos a tener 2 fuerzas de cierre, 2 fuerzas que se están oponiendo a la del bulbo. Número 1, la tenemos aquí, también por el dibujo no se ve, pero aquí abajo tenemos el resorte de ajuste de recalentamiento que está empujando todo este mecanismo hacia arriba, está en contraposición a esta fuerza del bulbo, por eso le llamamos a el resorte de ajuste, que es una de las fuerzas de cierre de la válvula. Y la última fuerza de cierre que tenemos es la del ecualizador, ya sea interno o externo. Vamos a tener refrigerante que está incidiendo por la parte de abajo de este diafragma, que pues aquí ya lo pueden ver más gráficamente. Este refrigerante que está aquí abajo del diafragma está queriendo hacer que no se deforme este diafragma para que no se abra la válvula. Por lo tanto, pues tenemos una fuerza de apertura y 2 fuerzas de cierre. Internamente así es como funcionan las válvulas de expansión. Siempre va a haber un choque entre fuerzas de apertura, fuerza de apertura y fuerzas de cierre. Cuando haya un desequilibrio entre estas 2 fuerzas, la de apertura o la de cierre, pues la válvula va a tender a abrir o la válvula va a tender a cerrar. Así es como va a estar funcionando o como funciona una válvula de expansión. No sé si quedó claro esta parte
de cómo funciona internamente estas fuerzas de apertura o de cierre, y si respondí la pregunta que me habían hecho. Creo que era Eduardo Imperial, preguntaba: ¿el bulbo hace abrir o cerrar la válvula por temperatura? El igualizador lo hace por presión. Creo que sí respondí la pregunta. Bien, si no hay ninguna duda de esto de las fuerzas internas de las válvulas, voy a proseguir con el ecualizador interno y externo. Bien, parece que no hay dudas. Muy bien, ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre igualador interno o externo? Pues ya que explicamos esta parte de la fuerza de cierre que va a proporcionar el igualador, pueden ver, yéndonos en reversa, que pasan dos cosas. Con el igualador interno, desde el diafragma, este conducto viene hasta dentro del cuerpo de la válvula. Y con el igualador externo, desde el diafragma, este conducto llega y en un punto nosotros vamos a hacer un maquinado para sacar este conducto de la válvula. Por lo tanto, pues ya podemos estar viendo que se está tomando el refrigerante y la presión que este va a tener de dos puntos diferentes. Bien, el igualador interno o ecualizador interno va a tomar este refrigerante de la entrada del evaporador o lo podríamos decir de la salida de la válvula. El refrigerante que está saliendo del puerto de la válvula, que ya está expandido, es el mismo refrigerante que va a subir y va a generar presión. Aquí una fuerza de cierre. En el caso del ecualizador externo, vamos a tomar este ecualizador externo, lo vamos a extender y lo vamos a conectar a la salida del evaporador, a la línea de succión. Vamos a traer el refrigerante desde allá y ahora sí, este refrigerante va a llegar a la parte de abajo del diafragma. Dice Juan Prado, ¿todas las válvulas tienen igualador? Sí, todas las válvulas tienen igualador, solamente que unas el igualador es interno y en otras es el igualador externo. Como el igualador interno físicamente por afuera no se ve, pues muchas personas dicen que es válvula sin igualador y válvula con igualador. Técnicamente lo correcto es decir que estas usan o tienen igualador interno o ecualizador interno, y pues estas son de ecualizador externo. Ahora bien, ¿por qué hay ecualizador interno y externo ya físicamente? Pues porque por las caídas de presiones. Conforme más grande sea tu evaporador, más idas y vueltas de tubería de cobre vamos a tener adentro, más circuitos vamos a tener adentro. Entre más circuitos tengamos, pues conforme el refrigerante esté pasando de un lado a otro, va a tender a rozar con la tubería interna y esto va a generar caídas de presiones. Cuando tenemos caídas de presiones, nosotros queremos utilizar un igualador externo para conectarlo a la salida del evaporador y que la válvula realmente esté, por así decirlo, leyendo la caída de presión, esté utilizando la presión real del refrigerante a la salida del evaporador. Ese es el uso de un igualador externo. Aquí abajo tenemos lo más importante para ustedes, que son las reglas de uso. ¿Cuándo usar ecualizador interno y cuándo usar ecualizador externo? Es muy sencillo. Como el ecualizador externo lo queremos cuando tenemos casos de caídas de presiones excesivas en evaporador y distribuidor, pues esa sería la regla de uso. El ecualizador externo se va a utilizar siempre que tengamos distribuidor de refrigerante o un evaporador mayor a 1 tonelada. Cualquiera que sea de estos casos o estén en conjunto, hay que utilizar igualador externo, ya sea que tengamos distribuidor de refrigerante o evaporador arriba de 1 tonelada. O si tenemos duda, siempre hay que utilizar ecualizador externo. ¿Cuándo podemos utilizar ecualizador interno? Cuando nuestro equipo no tenga distribuidor de refrigerante y tampoco sea mayor a 1 tonelada. Ese es el único caso cuando podemos utilizar ecualizador interno.
Pero si ustedes tienen duda, siempre hay que utilizar ecualizador externo. Por así decirlo, al usar nuestra ecualización externa, estamos asegurándonos de que la válvula real lea la presión real sin tomar en cuenta caídas de presión en el sistema que le afectan a su funcionamiento. Por lo tanto, si tienen alguna duda, siempre hay que usar válvula de ecualizador externo. No hay problema en utilizar válvulas de ecualizador externo, aun y cuando no sea necesario. Por aquí está levantando la mano Manuel Morales. Ya ya puedes desmutear tu micrófono si gustas hacer alguna pregunta, Manuel. ¿Sí me escuchan? Sí, escuchamos. ¿Qué le sucede a una válvula de expansión cuando el goleador externo lo tapan, le ponen un tapón? Esa es una... Sí. Sí, gracias. Muchas gracias por la pregunta, Manuel. Es una excelente pregunta. Cuando la pregunta de Manuela, se la repito a todos, ¿qué sucede cuando tapamos una válvula de ecualizador externo, le tapamos el ecualizador? Yo me he topado muchas veces en campo personas que me dicen, oye, pues me da flojera conectar el ecualizador externo, pues la voy a convertir de externo a interno y pues le voy a poner aquí un tapón y lo soldo y ya le cancelé esta conexión. Bien, eso es prácticamente echar a perder la válvula. La válvula ya no nos va a funcionar como debe. ¿Se acuerdan de las 3 presiones fundamentales que les explicaba yo hace rato? Voy a marcarlo rápidamente con un solo color ahora sí, que era la de apertura, una de apertura la del bulbo, la de cierre del resorte y la del cierre del ecualizador. Bien. Acá lo veríamos de esta forma, en esta, la de apertura, una de cierre, y acá tendríamos una de cierre. Si ustedes clausuran este ecualizador externo, lo que estamos haciendo es eliminar esta fuerza de cierre. Por lo tanto, vamos a causar un desbalance en la válvula, en la ecuación con la cual la válvula debe trabajar, y pues obviamente la fuerza de apertura le va a ganar a la única de cierre que estamos dejando acá. Por lo tanto, muy probablemente esa válvula va a quedar abierta y ustedes pueden tener el riesgo de un golpe de líquido, de sobrealimentar refrigerante al evaporador, porque la válvula ya no está trabajando en las condiciones que debe de trabajar. Por lo tanto, nunca debemos de tapar la conexión del ecualizador externo. Siempre que tengamos una válvula con ecualizador externo, tenemos que conectarla a la salida del evaporador en nuestra línea de succión. Muchísimas gracias por la pregunta, una excelente pregunta. Borrador. Bien, antes de continuar, les voy a anotar por aquí, que no viene en la presentación, una regla de campo que yo recomiendo mucho. Una válvula, si tú en campo tienes una válvula con ecualizador interno, le voy a poner EI. Pongo la flecha. Bueno, si tú en campo tienes una válvula con ecualizador interno, en campo la puedes sustituir solamente por ecualizador interno, o también podría sustituirla por ecualizador externo. Pero si en campo tú tienes válvula ya instalada de ecualizador externo, solamente la puedes sustituir por ecualizador externo. Yo creo que esta regla les va a servir bastante a ustedes. Una válvula de ecualizador interno se puede sustituir por la misma o por ecualizador externo, pero si en campo ya hay una de ecualizador externo, lo más aconsejable es sustituirla también por ecualizador externo.
Bien, voy a hablarles un poquito de los puertos que tenemos. Esto es una generalidad nada más para que conozcan las válvulas. Tenemos válvulas que le llamamos puerto convencional y puerto balanceado. Básicamente, ¿qué es esto? El puerto convencional es un puerto pues normalito, como lo ven ustedes aquí, que este pin pues se va a mover hacia abajo y va a dejar pasar el refrigerante por aquí. Este puerto convencional tiene una desventaja. Otra vez vamos a hablar de las famosas fuerzas. ¿Se acuerdan que tenemos la fuerza de apertura aquí? Aquí tenemos una fuerza de cierre del resorte y aquí tenemos la fuerza del cierre de presión de refrigerante, que es gracias al ecualizador. Bien, si vemos esta imagen, hay una cuarta fuerza, porque este refrigerante que viene aquí, esta entrada, pues trae presión. El refrigerante va a traer fuerza, por lo tanto aquí tenemos lo que le llamamos una cuarta fuerza, que es la fuerza del refrigerante, queriendo empujar y salir y expandirse. Es una cuarta fuerza. Esta cuarta fuerza pues crea un desbalance en la ecuación de la válvula de expansión. Por lo tanto, con el paso del tiempo, en Sportland desarrollamos lo que es el puerto semibalanceado, que básicamente lo que hicimos es hacer un puerto con un techo y un suelo, en el cual casi el techo y el suelo tienen la misma área, y como pues todos ustedes saben, cuando tú tienes una fuerza, voy a poner esto en rojo, cuando nosotros tenemos una misma fuerza yéndose a lugares opuestos, esta fuerza se cancela. Por lo tanto, el refrigerante entra aquí y después incide hacia arriba e incide hacia abajo. La misma fuerza hacia lugares opuestos, pues se cancela. Por lo tanto, estamos con este diseño cancelando la fuerza de la presión de entrada del refrigerante, y ahora sí esta fuerza ya no crea un desbalance en el funcionar de las válvulas de expansión. Este cuerpo se llama semibalanceado porque, pues, les digo, el área de arriba no es igual al área de abajo. Después, con el paso de los tiempos, creamos ya algo más complejo, que es el puerto balanceado. Así es como funciona nuestra válvula O, que es una de las que probablemente ustedes más conocen en el mercado. Y el mismo puerto balanceado pues también está disponible en muchas otras válvulas, en las válvulas armables BQ y pues en toda esta familia de válvulas que ustedes ven aquí. Dependiendo del tipo de válvula, pues ustedes pueden saber si es balanceada o no balanceada. Les digo, la válvula O es balanceada, las válvulas BQ y estas que ven aquí también son completamente balanceadas. Y estas ya con el paso del tiempo pues usan un diseño mucho más sencillo, en el cual la barra de empuje es la misma, está maquinada en una sola pieza con el pin de la válvula. Entonces lo que tenemos aquí es el diafragma. Acuérdense que se deforma. Al deformarse hacia abajo, mueve esta barra de empuje, y esta barra de empuje contiene el pin. Entonces esto, al moverse, al desplazarse hacia abajo, va a dejar pasar el refrigerante y es cuando nosotros vamos a hacer la expansión de nuestro refrigerante. En este caso, este diseño es balanceado. ¿Por qué? Porque tiene esta barra de empuje un maquinado en el cual esta área que vemos aquí en declive tiene el mismo tamaño que esta área de aquí arriba. Por lo tanto, el refrigerante hace lo mismo que en la diapositiva pasada. Incide hacia arriba, incide hacia abajo, y esta fuerza de entrada, de presión de entrada del refrigerante, pues se cancela a sí misma. Por eso es que este es un diseño de puerto balanceado. Vamos a pasar a la parte de cómo identificar una válvula. Nada más denme un segundo para tomar agua. ¿Cómo identificar una válvula Sportland? Bien, nos vamos a ayudar. Número uno, voy a decir que hay dos formas de identificar una válvula. Cuando tiene la etiqueta todavía en campo y cuando no la tiene. Esta es la número uno. Cuando tiene la etiqueta, pues es mucho más sencillo. Recuerden que nuestras válvulas de expansión
En el elemento termostático van a tener esta etiqueta, nosotros le llamamos la etiqueta de media luna. Este es un ejemplo para refrigerante 410A, ¿se acuerdan? Les decía, el refrigerante 410A tiene una letra Z y, y es color rosa. Y como no es compatible con otros refrigerantes, pues toda la etiqueta pues es completamente rosa, no va dividida en colores. Bien. Aquí, número 1, en esta etiqueta podemos ver la nomenclatura de la válvula completa y armada. En este caso tenemos una válvula ERZE-3-CP180. Quiere decir que tenemos un cuerpo ER, Z es el código de refrigerante para 410A, esta válvula tiene ecualizador externo y 3 toneladas nominales es la capacidad de la válvula. Y la carga termostática es una carga CP180 con limitante de presión de 180 libras. Bien, si nosotros vemos esta información, pues ya saben todo de la válvula, todo lo que ocupan. Ahora bien, si ustedes quisieran tomar la información para cambiar el elemento, si algo le pasó al elemento termostático y solamente necesitan solicitar el elemento termostático, nos vamos a ayudar ahora sí de esta parte. Necesitamos saber el tamaño de la rosca. Y este tamaño de la rosca lo vamos a ver en el elemento aquí pintado en color negro. Esta es una impresión láser. En este caso vemos que aquí es 45. Las nomenclaturas de los elementos comienzan con KT, que significan kit. KT-45, pues ya estamos haciendo referencia a la rosca. Ahora, ¿qué ocupamos? ¿Qué ocupamos más del elemento? Pues la carga termostática. Aquí vemos que tiene una carga CP180, por lo tanto ocuparíamos un KT45 ZCP180. ¿De dónde salió esta Z? Bueno, del código de letra del refrigerante, que en este caso es 410A. Si se fijan, en una nomenclatura completa, en la carga termostática no viene el código de refrigerante. ¿Por qué? Porque pues este ya lo ponemos acá y no queremos, no hay necesidad de repetirlo para no poner más letras aquí en la descripción. Pero cuando tenemos la nomenclatura de un elemento termostático solo, pues si no le ponemos esta Z, pues por ningún lado nos va a decir para qué refrigerante es. Por eso, cuando está solo el código de el elemento termostático, la carga, la Z se le pone al principio el código de refrigerante se le pone al principio de la carga termostática. De todas maneras, acá, también abajo del tamaño del elemento, viene escrito la carga termostática, incluyendo la letra de termostática. Por lo tanto, ustedes agarrarían KT, estos dígitos, estos dígitos, sería la nomenclatura de el elemento termostático exclusivamente de esta válvula. Si quisieran solamente solicitar a TIP el elemento termostático para hacer el cambio del mismo. Si quisieran el reemplazo completo, pues lo que vamos a hacer es usar esta nomenclatura que tenemos acá completa de la válvula. ¿Alguna duda con estas nomenclaturas? Si no hay ninguna duda, vamos a continuar. Existen también las válvulas de plataforma armable, que son las válvulas Q y las válvulas BQ. Básicamente son las mismas, pero las Q, que están aquí a la izquierda, son de puerto no balanceado y las BQ son de puerto balanceado. Generalmente con TIP ustedes deben de encontrar que van a tener en inventario las BQ, las de puerto balanceado, porque pues dan un mejor performance para todos ustedes. Estas válvulas armables se dividen en 3 elementos. Cuerpo, que el cuerpo de la válvula dicta las conexiones físicas que hemos visto al principio de la plática. Oye, que si quiero conexiones soldar rectas, que si quiero soldar angular, que pues esta soldar angular aparte tiene aquí un filtro de malla que es removible, que ayuda a que la válvula no se contamine internamente. Y después de esto tenemos los cartuchos. Los cartuchos es el tamaño del orificio. Hay desde el más pequeño hasta el más grande. En este caso, en las válvulas BQ, son 5 diferentes cartuchos. Entre más grande sea, pues obviamente más capacidad está ofreciendo a la válvula.
Y por último, pues el elemento termostático que ya vimos cómo se selecciona. El elemento termostático, por así decirlo, hace referencia a la aplicación y el refrigerante, y el cartucho hace referencia a la capacidad de la válvula. Esto es importante que lo sepan, las capacidades nominales, que un cambio de un elemento de un refrigerante a otro puede cambiar la capacidad de una válvula. Ustedes estos elementos, tú lo puedes cambiar para convertir una válvula de, en este caso si es una ERZ de 3 toneladas, puedes convertir esta válvula de 3 toneladas de 410A a otro refrigerante, si así lo necesitas. Entonces cambias el elemento de 410A y a lo mejor le pones un elemento de R22 y ya convertiste esta válvula de 410A a R22. Eso se puede hacer sin ningún problema. La única consideración que tenemos que tener es saber que existe algo que se llama efecto neto de refrigeración. El efecto neto de refrigeración no es otra cosa más que cada refrigerante tiene diferente capacidad. Hay refrigerantes que son más capaces que otros. Por lo tanto, cuando nosotros cambiamos el elemento para convertir válvulas de un refrigerante a otro, hay que considerar este cambio de refrigerante en la capacidad nominal de nuestra válvula. Vamos a verlo ejemplificado en esta tabla de abajo. Esta es una tabla real. Aquí nos dice que tenemos una válvula tipo S y el tamaño del puerto es de 5/32. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que estas 4 válvulas internamente son la misma. Es el mismo orificio, por así decirlo, que no es un orificio, pero vamos a llamarlo así para efectos prácticos. Es el mismo orificio por donde va a pasar el refrigerante, ¿sale? 4 válvulas internamente iguales. Bien, si a la primera yo le hago pasar R12, la válvula me va a dar como resultado una capacidad nominal de 2,5 toneladas. Perdón. Si a la segunda válvula, recuerden, mismo cuerpo, mismo orificio, yo le hago pasar refrigerante 134A, también me va a dar como resultado una capacidad nominal de 2,5 toneladas. ¿Por qué? Porque el 134A se diseñó como sustituto del R12, por lo tanto sus características termodinámicas y su efecto neto de refrigeración son muy, pero muy parecidos. Por tanto, el cambio de un refrigerante a otro, pues te da como resultado la misma capacidad nominal. De hecho, los elementos Sportland de 134 se usan para R12, obviamente pues ya no hay R12 en el mercado, o así, por lo menos así se espera. Bien, si la misma válvula, el mismo puerto de 5/32, en vez de 134 yo le hago fluir R22, esta válvula me va a dar una capacidad nominal de 4 toneladas. ¿Qué quiere decir esto? Que el R22 es más capaz, mucho más capaz que el 134. Ojo, no estamos cambiando nada de la válvula, lo único que estamos cambiando es hacer fluir un refrigerante u otro. Por eso es que la válvula en este caso pues ya te ofrece más capacidad, porque el R22 es más capaz que el 134. Un caso a la inversa, pues si hacemos fluir 502, pues nos va a dar 3 toneladas. ¿Qué quiere decir esto? Que el 502 es menos capaz que el R22. Por eso, si ustedes van a hacer un cambio de elemento para cambiar refrigerante, tienen que tener en cuenta estos cambios. Por ahí tenemos nosotros boletines donde te dice si cambias de tal refrigerante a tal, vas a cambiar nominalmente de lo mismo que estamos viendo, ¿no? De 4 toneladas a 3 toneladas y así vienen todos los ejemplos. Pueden hacerlo sin ningún problema, solamente siempre tengan en consideración que al cambiar refrigerante, muy probablemente la capacidad nominal de su válvula va a cambiar. Otra cosa que pueden hacer ustedes con los cambios del elemento es cambiar la aplicación. Y dejando el mismo refrigerante, tú puedes cambiar el elemento para cambiar la aplicación, ya sea de aire acondicionado a refrigeración media o a baja. Y si dejas el mismo refrigerante, la capacidad nominal pues no te va a cambiar. No sé si alguien tiene alguna duda con esta parte de las capacidades nominales y cómo cambiar los elementos y los refrigerantes nos afecta. Bien, parece que no hay ninguna pregunta.
Vamos a hacer un pequeño repaso de la nomenclatura. Aquí tenemos esta válvula SVE-5-CP100. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un cuerpo S, V de R22, lo vemos acá, ecualizador externo, lo vemos aquí físicamente en la válvula. Esta válvula es de 5 toneladas nominales y tiene una carga termostática CP100, que quiere decir que es una carga termostática para aire acondicionado. Dice Manuel Morales, ¿nos explicas las capacidades nominales y reales? Claro que sí, en un par de diapositivas lo vamos a ver. Bien, pues aquí este es el ejemplo de una tabla de Sportland. Básicamente lo que podemos ver es que los submodelos de cada tipo de refrigerante y por ejemplo aquí esto es bien importante que ustedes lo vean, donde aquí mismo nosotros les decimos la letra V es para R22, pero también es compatible con la letra N. Por lo tanto, tú puedes cambiar la nomenclatura SVE por la SNE o viceversa y es exactamente la misma válvula. Al momento de nosotros encasillar estos refrigerantes, que incluso tienen diferente letra, pues viene siendo exactamente lo mismo para nosotros. Bien, esta es la parte de capacidad nominal y capacidad real. Todos los fabricantes de válvulas de expansión, todos los refrigerantes, fabricantes de válvulas de expansión, tenemos que hacer una serie de pruebas a nuestras válvulas en base a estatutos que la ARI nos da. En este caso, para R22, la ARI nos dice que la capacidad nominal de la válvula va referida a las siguientes condiciones. Número 1, 100 grados Fahrenheit de temperatura de líquido llegando a la válvula de expansión. Número 2, una caída de presión de 100 libras en el puerto de la válvula. Y número 3, 40 grados Fahrenheit de temperatura de evaporación. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad nominal de la válvula siempre va a ser lo que viene marcado siempre y cuando tengamos estas tres condiciones dadas. Que si ustedes le echan un buen ojo a estas tres condiciones, se van a dar cuenta de que son condiciones de aire acondicionado. Entonces, siempre que tengamos estas tres condiciones, la capacidad nominal de la válvula va a ser igual a la del sistema. Pero una vez que nos cambie una de estas, ya no va a ser lo mismo. La capacidad de la válvula puede aumentar o disminuir. No siempre va a disminuir la capacidad de la válvula, también puede aumentar. Obviamente siempre nos van a estar cambiando estas condiciones. Número 1, pues la temperatura de evaporación. Si nosotros estamos trabajando en refrigeración comercial o refrigeración de baja temperatura, pues la temperatura de evaporación va a ser de 40 hacia abajo. La temperatura del líquido también va a cambiar dependiendo la ciudad de la República Mexicana en la cual nosotros estemos trabajando. Va a cambiar de acuerdo a nuestra temperatura de condensación o inclusive va a cambiar dependiendo si nosotros tenemos un subenfriador muy usado en los racks de supermercados. Y pues la caída de presión de la válvula pues va a cambiar dependiendo qué tan lejos esté la presión de condensación a la presión de evaporación. Al decir lejos me refiero a qué tan alta esté la presión de condensación y qué tan baja esté la presión del evaporador. Muy bien, esto es la diferencia entre una capacidad nominal y una capacidad real. Ahora bien, ¿cómo vamos a ver la capacidad real de la válvula? Bueno, para ver la capacidad real de la válvula, nosotros tenemos que seleccionar la válvula con los datos reales de nuestro sistema donde la vamos a instalar y así nosotros podemos ver cuál sería la capacidad que realmente nos va a dar esa válvula en nuestro sistema. Muchas veces, yéndonos a ejemplos muy grandes, a veces inclusive con un evaporador de 15 toneladas, a menos 40 grados centígrados, a lo mejor necesitamos nosotros ponerle una válvula de 30 toneladas nominales, pero cuando nosotros hacemos la selección, pues ya vamos a saber que esa válvula de 30 toneladas nominales, pues a lo mejor nos está dando 16, 17 toneladas a menos 40
grados centígrados. Por eso es importante nosotros siempre hacer una selección de una válvula de expansión cuando pues la vamos a hacer desde cero. Vamos a ver ahorita un ejemplo de selección paso por paso, cómo se hace manualmente con nuestros boletines. Aquí yo nada más quiero hacer la aclaración que mi objetivo de enseñarles esto es que vean de dónde salen estos datos y cómo los tomamos y cómo se hacen los cálculos manualmente. Pero realmente, técnicamente ustedes, ya con la tecnología que tenemos, pues no es necesario que se lo aprendan totalmente como es, porque pues esto lo vamos a hacer normalmente con nuestro software de selección que ya nos lo va a hacer automáticamente. Lo vamos a ver también en esta plática al final. Pero quiero que vean de dónde sale. Este ejemplo, el ejemplo nos dice, ahora sí que si fuera un examen, el problema dice, selecciona una válvula de expansión termostática para un sistema de 1 tonelada de R22 a 20 grados Fahrenheit de evaporación, 95 de condensación y con una temperatura de líquido de 70 grados Fahrenheit. Paso número 1, seleccionar las toneladas de la válvula que sean ligeramente mayor o las mismas que la del sistema. Para esto nos vamos a ayudar de la temperatura de evaporación. Número 1, vamos a hacer otra vez dibujos. Número 1, vamos a ponernos en nuestra columna de 20 grados de evaporación, que el problema nos dice que el sistema está a 20 grados Fahrenheit. Una vez que estamos en la columna de 20 grados de evaporación, vamos a buscar, el problema nos dice que tenemos 1 tonelada, entonces vamos a buscar una válvula que nos dé 1 tonelada o pasadito 1 tonelada. En este caso, pues encontramos esta que nos dice 1.09. Si nos vamos a la izquierda, vamos a ver que la tonelada nominal es 1 y que los cuerpos de válvulas que te ofrecen esta 1 tonelada nominal en R22, pues es el cuerpo F, LF, el G o el G. O LG, perdón. Número 1, aquí ustedes ya tienen 4 cuerpos diferentes que elegir dependiendo las conexiones y características físicas de la válvula. Lo que debemos de saber es que ocupamos una válvula de 1 tonelada nominal, pero que realmente a 20 grados Fahrenheit de evaporación, esta válvula de 1 tonelada nominal realmente nos está dando 1.09 toneladas nominales. Perfecto. Ya seleccionamos nuestra válvula de expansión. Pero como todo en esta vida no puede ser tan sencillo, nos podemos dar cuenta pues que en esta selección solamente usamos la capacidad del sistema y la temperatura de evaporación. No usamos la temperatura de condensación ni la temperatura de línea de líquido. Para esto, vamos a utilizar los factores de corrección. Hay factores de corrección de línea de líquido y factores de corrección de caída de presión en el puerto de la válvula. Por lo tanto, el problema continúa. Aquí a la izquierda vemos la misma selección. ¿Se acuerdan? Nos habíamos puesto en 20 grados Fahrenheit de evaporación, buscamos una válvula que nos diera pasadita la tonelada, que es lo que ocupa nuestro sistema, y pues seleccionamos esta válvula, cualquiera de estos 4 cuerpos, que en 1 tonelada nominal, realmente en el sistema de 20 grados Fahrenheit de evaporador nos dan 1.09 toneladas. Ahora vamos a aplicar los factores de corrección. El factor de corrección es en esta pequeña tablita. Este es el factor de corrección de temperatura de líquido. Realmente es muy sencillo. Vamos a hacer un cruce entre el refrigerante y la temperatura de líquido. El problema nos decía que tenemos 20 grados Fahrenheit de temperatura de líquido. Por lo tanto, pues nos ponemos en 70 grados Fahrenheit, hacemos el cruce con R22 y nos da un factor de corrección de 1.17. Perfecto. Ya encontramos nuestro factor de corrección de línea de líquido. El siguiente factor de corrección y último es el factor de corrección de caída de presión. La caída de presión que estamos hablando aquí es la caída de presión en el cuerpo de la válvula. ¿Qué es esto? Es la caída de presión de la entrada menos la salida. Tú me vas a decir, oye Heriberto, pero tengo que ir a medir con mi manómetro la presión que tenemos a la entrada y la presión que tenemos a la salida. Pues no,
no la tienes que medir. Tú puedes tomar tu presión de condensación, o bueno, si no la tienes, tu temperatura de condensación, la convertimos a presión con nuestra tabla de presión de temperatura y le vamos a restar nuestra presión de evaporador. Y a esto, si tenemos un distribuidor de refrigerante, pues le vamos a restar la caída de un distribuidor de refrigerante, que puede ser entre 45 y 50 libras. Hacemos esa resta. Presión de condensación menos presión de evaporación menos la presión del distribuidor y vamos a encontrar la caída de presión que tumba la válvula. En este caso, pues estamos encontrando que la válvula tumba 100 libras. Por lo tanto, en esta tabla vamos a hacer el cruce entre la caída de presión y la temperatura de evaporación, 20 grados de evaporación con 100 de caída de presión de la caída de presión en el cuerpo de la válvula. Bien, aquí estamos encontrando un factor de corrección de 0.89. Y aquí sí, ya podríamos decir que casi acabamos. Lo que vamos a hacer es tomar el 1.09 de capacidad que encontramos en la primera tabla, nuestro factor de corrección de línea de líquido, el 1.17, y nuestro factor de corrección de caída de presión, el 0.89, y los vamos a multiplicar. Vamos a hacer 1.09 por 1.17 por lo que nos salga por 0.87 y nos da como resultado 1.13 toneladas. Este 1.13 toneladas es la capacidad real de la válvula en este sistema usando todos los datos. ¿Qué quiere decir? Que este sistema tiene una válvula de 1 tonelada nominal, es lo que dice la descripción de la válvula, pero realmente te está dando 1.13 toneladas. Esto es importante que lo hagamos porque esta capacidad puede variar mucho hacia arriba o mucho hacia abajo. Por lo tanto, siempre es importante usar nuestros factores de corrección y todo. Tenemos una pregunta aquí de Martín que dice, si el equipo no está conectado aún y debo seleccionar la válvula, ¿cómo puedo tomar todos esos datos? Bueno, pues son datos de diseño, son datos que tú debes de saber. Número uno, tú debes con la ficha técnica del evaporador, tú tienes la temperatura de evaporación a la cual lo vas a usar y tienes la capacidad que te está dando ese evaporador a esa temperatura. Por lo tanto, ya tenemos ahí temperatura de evaporación. Temperatura de condensación, bien sencillo, ¿en qué ciudad lo vas a instalar? Ustedes al saber en qué ciudad va a estar trabajando este equipo, pues ya pueden saber y calcular su temperatura de condensación y por ende su temperatura de línea de líquido. Si ustedes no tienen un subenfriador, generalmente los condensadores traen un subenfriado de 3 grados centígrados. Por lo tanto, si tu temperatura de condensación es 45 y no tienes un subenfriador, tu temperatura de líquido probablemente va a ser 42 grados centígrados. Y de esta forma tú aunque no tengas tu equipo instalado, pues puedes realmente tener todos estos datos. Son datos de diseño del equipo y datos que pues todos debemos de tener para seleccionar una válvula. Recuerden que una válvula es uno de los 4 componentes básicos de nuestro sistema de refrigeración. Por lo tanto, tiene que estar bien seleccionada, si no, el sistema no va a estar trabajando bien. Hay que dedicarle tiempo a seleccionar nuestra válvula y no hay que seleccionarla así como así. No hay que, no es válido ya llegar a TIP y decirles, oye, dame una válvula de 5 toneladas para R22. O sea, tienes que saber, número uno, si tú dices eso, pues ahí mis amigos de TIP te van a decir, oye, pues, ¿de qué carga termostática? ¿Para qué aplicación? ¿A qué temperatura vas a estar utilizando la válvula? Pero es importante que ustedes sepan todo esto, o sea, que todos estos datos afectan a la capacidad real de la válvula de expansión y deben de ser usados para una correcta selección de una válvula. Obviamente esto es, por así decirlo, pues desde cero, ¿no? Si tú ya tienes una válvula que trabajaba bien y algo le pasó y vas a comprar un reemplazo, pues no vas a hacer esta selección completa, pues nada más vas a ver la nomenclatura de la válvula y es la válvula que tú le vas a pedir ahí a TIP de reemplazo. Pero vuelvo a repetir, cuando vamos a hacer una selección desde cero, pues sí tenemos que usar todos estos datos
de los cuales ya platicamos. Perfecto. Vamos a continuar, si no hay ninguna otra duda. Bueno, en este ejemplo, pues nos está diciendo que aparte de esta válvula, que ya seleccionamos que iba a ser una eje de 1 tonelada para R22, pues vamos a necesitarla con ecualizador externo, pues número 1, porque tenemos un distribuidor de refrigerante y por la alta caída de presión que tenemos en el evaporador. Vamos a hacer un resumen. Aquí el resumen nos dice que pues la aplicación era de media temperatura. La temperatura de evaporación era 20 grados Fahrenheit, la condensación 95 grados Fahrenheit, la temperatura de línea de líquido 70 grados Fahrenheit y la capacidad del sistema era 1 tonelada. Nosotros, en base al ejercicio que hicimos y a los cálculos que realizamos, determinamos que la válvula que íbamos a estar utilizando era una EGVE de 1 tonelada. Como la temperatura de 20 grados Fahrenheit es una aplicación de media temperatura, pues vamos a usar una carga termostática tipo C de media temperatura. Por lo tanto, la nomenclatura completa de nuestra válvula en este caso sería una EGVE, un cuerpo eje que fue el que seleccionamos. Pudimos haber seleccionado otro cuerpo que nos ofreciera 1 tonelada, pero en este caso seleccionamos el eje, V de R22, E de ecualizador externo, 1 tonelada, C de casa, que es la capacidad, que es la carga termostática, y en este caso, aquí en esta tabla vemos que las conexiones disponibles son de 3 octavos por media, que son pues, las que vamos a estar utilizando. Antes de continuar, hay algo que les quería comentar que se me había pasado de las cargas termostáticas. Lo vamos a ver aquí. La carga termostática, que la he estado repitiendo a lo largo de toda la plática, la C, que es la carga termostática para media temperatura. Para baja temperatura, la carga termostática, la letra es Z. Generalmente van a ver, oye, baja temperatura, carga Z. Media temperatura, carga C. Bien, no hay que confundir estas en nomenclaturas, en la Z de la carga termostática de baja temperatura con la Z del código de refrigerante del 410A. Nada más recordar mucho eso. Si la Z está al final de la nomenclatura, nos referimos si la Z está aquí, en esta parte, nos referimos a una carga termostática, en este caso de baja temperatura. Pero si la Z está acá al principio, donde va el código de refrigerante, pues nos referimos a una válvula para el refrigerante 410A. Perfecto. Ahora vamos a ver la identificación de la válvula Sportland cuando no tenemos una etiqueta, cuando ya ven que casi no es típico que en campo se le quitan las etiquetas a las válvulas. En este caso, si tú no tienes una etiqueta, la buena noticia es que la válvula en un costado trae un golpe de metal, donde vamos a ver la nomenclatura inicial hasta las toneladas. En este caso, aquí dice SVE-5. Me imagino que también alcanzan a ver bien aquí que con la resolución se alcanza a ver perfectamente que la válvula dice SVE-5. Es una válvula cuerpo S para R22, ecualizador externo de 5 toneladas nominales. Aquí ya ustedes tienen la mitad de la tarea hecha. Al momento de ver esto, ya nada más nos falta la carga termostática. Recuerden que la carga termostática va a venir escrita acá en una impresión de tinta. Ahora bien, si supongamos que esa impresión de tinta también está borrada, ahí sí ya tendríamos que hacer uso de la tabla que usábamos al principio de la plática para la selección de nuestra carga termostática, que recuerden que era hacer el cruce entre el refrigerante y la aplicación, ya sea que estemos usando aire acondicionado, refrigeración comercial o refrigeración de media temperatura. Otras cosas que vemos aquí en la imagen, los puntos 6, pues es el tamaño de conexiones. Ahí ya es cuestión de que ustedes le echen una medida al tamaño de conexiones. Y 7, pues es el largo del capilar. Que recuerden que el estándar de largo de capilar son 5 pies. Pero básicamente con este tip ya es bien fácil que ustedes identifiquen una válvula.
Esto les hacemos mucho hincapié porque a veces pues, nos mandan fotos de una válvula. Oye, ¿qué modelo es este? Nos mandan la foto y pues está bien lejos y ni siquiera se ve. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que tratar de buscar es esta parte. Este golpe metálico en el cuerpo de la válvula es el que nos va a dar toda la información o la mayor parte de información de nuestras válvulas para que ya sea un servidor o nuestros amigos de TIP nos puedan ayudar a darles el mismo modelo de válvulas o sugerirles algún otro modelo que no tengan, que tengan ellos por ahí en inventario. Tocando este tema, en Sportland tenemos tantos modelos de válvulas que se pueden sustituir unos por otros. A veces yo sé que nos aferramos de que, oye, en campo tengo la SV5, quiero la SV5. Bueno, pues a lo mejor no está en inventario, pero a lo mejor en TIP tienen otra válvula que te va a dar las mismas capacidades. Y que al contrario, por ejemplo, la S es una válvula de puerto convencional. A lo mejor en TIP tienen una válvula de puerto balanceado que te va a dar la misma capacidad. Entonces, sean abiertos a escuchar recomendaciones de nuestros compañeros de TIP para sustitución de válvulas. Se pueden sustituir válvulas sin ningún problema, siempre y cuando pues, te den la capacidad y sean del refrigerante que tú vayas a usar y la aplicación. Me dice Liliana, ¿me podrías compartir el dato de cuántos participantes se conectaron, por favor? Sí, son 41 participantes, Liliana. Ya estamos terminando. Hay válvulas, de nada. Hay válvulas que son de reemplazo exclusivos de OEMs. OEMs es fabricantes de equipo original, ya sea Carrier, Lennox, Johnson, Daikin, Rheem, Trane, los 7 grandes y otros fabricantes de equipo original. Hay fabricantes para los cuales nosotros en Sportland diseñamos válvulas en específico, con nomenclaturas en específico, que en este caso ustedes lo que más se van a topar en campo son estas famosas válvulas BI, BBI o CBI, CBBI. Estas válvulas son especiales para fabricante, pero si se dañan, se pueden reemplazar sin ningún problema por las válvulas que están disponibles en aftermarket, la R, las válvulas armables, QVQ, las RCVE, se pueden reemplazar sin ningún problema. Nada más es cuestión de saber el tipo y las características de la válvula y las podemos reemplazar sin ningún problema. Lo mismo con las válvulas tipo I, con las válvulas FB y con las válvulas X. No hay ningún problema. Ustedes pueden reemplazar las válvulas de equipo original. Ahora bien, esto me lo preguntan mucho. Oye, Heriberto, ¿qué pasa si tengo válvulas de la competencia y las quiero convertir a Sportland? ¿Me puedes pasar una referencia cruzada? Desafortunadamente no contamos con referencias cruzadas por algo en específico, porque nosotros consideramos que al momento de pasar de una válvula de la competencia a una Sportland, la recomendación es hacer la selección desde cero. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la válvula de la competencia estaba mal seleccionada? Si estaba mal seleccionada y tú usas una referencia cruzada para cambiar la Sportland, pues la Sportland también va a estar mal seleccionada porque pues venimos arrastrando el problema desde cero. Muchas gracias, Leo. Bien, entonces por lo tanto nosotros recomendamos hacer la selección desde cero, que es lo que ya vimos hace rato, usando refrigerante, la temperatura de evaporación, la capacidad del sistema, la temperatura de condensación y la temperatura de línea de líquido. Usando esto podemos hacer la selección como ya lo vimos y lo vamos a ver a continuación desde el software. Pregunta Leo Izaguirre, ¿tendrás una referencia cruzada de solamente Sportland? No sé si me puedas ayudar a ampliar más la pregunta. Referencia cruzada de Sportland en base a qué o qué información buscas, y con gusto ahorita te ayudo. Ya estamos terminando. Existen otras válvulas especiales que se pueden ustedes encontrar, válvulas que comiencen con la letra Y. Esto es importante que lo sepan. Estas válvulas son, por así decirlo, especiales y solamente nosotros en Sportland sabemos cómo se pueden sustituir. Por lo tanto, si ustedes ocupan sustituir una válvula de estas Y,
acudan con nuestros amigos de TIP, díganles que me contacten, que me pasen el código, la nomenclatura. Esto lo van a encontrar ustedes ya sea en la etiqueta de la válvula o como lo vimos hace 4 diapositivas en el golpe de metal, que me digan, oye, una Y362, una Y1128, una Y4055, denle esta información, que TIP me contacte y yo con gusto les puedo hacer saber cuál sería el sustituto. Existen válvulas que tienen el prefijo N, que son no ajustables, se pueden sustituir por cualquier otra válvula normal. Dice Leo, la referencia cruzada entre los modelos de Sportland de acuerdo a la aplicación, sí. Ahorita que pasemos a la página de internet les facilito eso. Existen las MOP, que son las cargas con limitante de presión, que ya lo vimos. Y existen válvulas con puerto de sangrado, RPB, RPB30, que básicamente son válvulas que tienen ahí un orificio de sangrado. Todas se pueden sustituir. Bien, hasta aquí llega la parte de la presentación tal cual. Por favor, si alguien tiene alguna duda de lo que vimos de la presentación, este es un excelente momento para hacerme llegar su duda. Recuerden, pueden decírmelo por chat, por la sección de Q&A de preguntas y respuestas, o levantar la mano y les abro el micrófono con mucho gusto. Ya hasta aquí acabamos la presentación y vamos a pasar a la página de Sportland para que vean la parte donde ustedes pueden encontrar la literatura y vamos a ver rápidamente el software de selección de Sportland.